Toda la gloria es para Dios, amén. Pasó una pequeña cuestión porque el predicador que iba a estar hoy venía de San Luis y me llamó a las 12 de la noche que había una complicación para poder venir. Y pues yo en realidad no estaba preparado, pero Dios me decía algo y me enseñaba algo, que es mejor depender de Él. Amén. Es mejor depender de su Espíritu Santo. Nosotros somos muy dados a fallar. Somos muy dados a expresar nuestro criterio, a expresar nuestros pensamientos, pero sus pensamientos superan los de nosotros. Sus pensamientos son superiores a los nuestros. Gracias a Dios por este momento, amén. Yo desde que me habló le dije: Señor, ¿qué hago? Mi papá no puede venir, no podemos invitar a otra persona en esta hora. Sentí una responsabilidad como si fuera a predicar la primera vez, porque me agarraron desprevenido, pero el Señor es fiel, amén. Abra su Biblia, póngase de pie, por favor, en reverencia a la palabra del Señor. Abran su Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso del 1 al 7. Amén. Apocalipsis capítulo 2, versos del 1 al 7. ¿A cuánto les gusta Apocalipsis? ¿A cuánto les gusta Apocalipsis? A mí me encanta Apocalipsis, los libros proféticos como Daniel, Ezequiel, Apocalipsis, Zacarías, Isaías, hablan mucho acerca de las cuestiones futuras. Y vamos a leerlo alternadamente. Apocalipsis capítulo 2, verso del 1 al 7, y en el 7 nos unimos todos. Vamos a leerlo, que se escucha claro, que se escucha firme, amén. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto: y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, y si no te hubieres arrepentido, todos juntos: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol del fruto de la vida, y el cual está en medio del paraíso de Dios. Amantísimo y Dios Padre celestial, Dios de toda la gloria, Dios de toda la gracia, Dios de todo el honor, omnipresente, omnisciente, omnipotente Dios. Señor, tú sabes que somos vasos frágiles de barro, pero somos vasos en tus manos. Señor, que lo que tú quieras tratar hoy con tu pueblo sea, Señor, tu Espíritu Santo hablando. Señor, reprendemos, Señor, a todo espíritu contrario a tu palabra, Señor. Todo pensamiento contrario a tu palabra, Dios. Toda filosofía, ciencia, Señor, que se atreva a juzgar, Señor, con alevosía y ventaja tu palabra, Señor, lo reprendemos en tu nombre, Jesús.
No damos lugar al diablo en esta tarde, Señor. Que tu presencia y tu Espíritu Santo venga con poder y gloria y comience a tratar en nuestros corazones, Dios. Somos humanos frágiles, Dios. Con cualquier cosa, Señor, Señor, perdemos, Señor, la concentración, pero tu Espíritu Santo, Señor, permite que tú llenes, Señor, en esta hora los corazones de tu pueblo, Espíritu Santo. Si alguien viene enfermo, sánale, Señor. Si alguien viene triste, Señor, fortalécele. Si alguien viene con una duda, Señor, ten misericordia de él. Oh Espíritu Santo, hoy queremos, Señor, predicar tu palabra conforme a tu corazón, Dios. Y ten misericordia de mí, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tome este lugar, hermanos. ¿Puede tomar el asiento, por favor? El tema de mi sermón en esta tarde es el mensaje a la iglesia de Éfeso. ¿Cuál es el tema? El mensaje a la iglesia de Éfeso. Y el título, yo titulé a mi mensaje en esta tarde: tengo una cosa contra ti. Tengo una cosa contra ti. La iglesia de Éfeso era una iglesia poderosa, hermanos, con una ortodoxia impecable. Éfeso era una iglesia magisterial fundada por el apóstol Pablo en su tercer viaje misionero. La historia dice que el apóstol Pablo viajó a Éfeso y que se encontró con unos discípulos de Apolos y que les dijo: hey, ¿ustedes qué saben? ¿Han recibido o recibieron el bautismo en el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos respondieron y dijeron: ni siquiera hemos oído si hay o que hay Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo comenzó a predicarles. El apóstol Pablo comenzó a enseñarles, y dice Pablo que los bautizó en el nombre de Jesús, ¿verdad? Que los bautizó en el nombre de Jesús. Y Pablo, imponiendo sus manos, dice que recibieron el Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas y profetizaban. El apóstol Pablo es el fundador de la iglesia de Éfeso. Y es algo muy importante porque por las filas pastorales de la iglesia de Éfeso pasaron personajes como Apolos, Timoteo, el hijo de Pablo en la fe, el apóstol del amor Juan y el apóstol fundador Pablo. Y algunos teólogos aseguran que Aquila y Priscila también fueron pastores de la iglesia de Éfeso. O sea, en Éfeso había la eminencia, en Éfeso había la crema innata de la teología. En Éfeso había lo que en ninguna otra iglesia pastoreada había. Habían pastores, apóstoles que servían al Señor con todo su corazón. Era una iglesia poderosa, hermanos. Después de Antioquía, Éfeso se convirtió en una iglesia magisterial. La palabra magisterio quiere decir de maestrías. Era una iglesia que enseñaba, una iglesia que practicaba la enseñanza, una iglesia magisterial. Era una iglesia tremenda. Imagínense tener al apóstol Pablo, tener a Timoteo, tener a Apolos, tener a Juan el amado. Era una iglesia tremenda, llena del poder del Espíritu Santo. Era una iglesia con un sentido alto de discernimiento espiritual y muy desarrollada, que el mismo Señor los elogia en algunas cosas
de las características de la iglesia, como su arduo trabajo, su paciencia de la iglesia de Éfeso, que no pueden soportar a los malos y a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, los han hallado mentirosos. Que no una iglesia que ha sufrido, es una iglesia que ha sufrido, ha tenido paciencia y trabajo arduamente por el amor de su nombre y no ha desmayado. El Señor, por medio del evangelista, del profeta Juan, escribe esta carta para el pastor de la iglesia de Éfeso en la actual Turquía. La iglesia de Éfeso se encuentra ahorita actualmente, bueno, geográficamente, porque ya no hay iglesia en Turquía, en Éfeso, pero actualmente es Turquía. Y en Turquía estaba el corazón del imperio romano oriental. El imperio romano se dividió en dos, ¿verdad? Que se llamaba Constantinopla y Roma. Y la capital del imperio romano estaba en Turquía, en Éfeso, en Constantinopla. Y hay una historia muy tremenda acerca del imperio romano, pero no vamos a hablar hoy acerca de eso, sino que para situar la iglesia actualmente se encontraba en Turquía. La iglesia de Éfeso era una iglesia misionera y trabajadora, evangelista y teológica. Pero también es necesario que el Señor Jesucristo los primeros pasajes felicitó por su trabajo y por su excelente desempeño. Pero también el texto no termina en el verso 3, sino que el Señor tiene algo para la iglesia teológicamente correcta. La iglesia de Éfeso era una iglesia teológicamente, doctrinalmente correcta. Era una iglesia impecable en lo que concierne a la teología, a la doctrina. Pero el Señor, aunque tuvieran una excelente doctrina, tenía algo para esa iglesia. Y en esta hermosa tarde, hermanos, quiero proponerles que el Señor tiene algo en contra de su iglesia y es necesario que todos la conozcamos. El Señor tiene algo en contra de su iglesia y es necesario que todos la conozcamos. Y la reprensión del Señor Jesucristo a la iglesia es que ha dejado su primer amor. Amados hermanos, a pesar de que Éfeso era una iglesia correcta en lo que respecta a la teología, tenía un severo problema que tal vez la iglesia fundada por Pablo no sabía o que hacía caso omiso, que era una fisura en el casco de protección que no habían detectado a tiempo. Hasta que el Señor, por medio del profeta, les escribe y les dice: tengo una cosa contra ti. Hermanos, la iglesia de Éfeso era una iglesia trabajadora, era una iglesia arduamente trabajadora, que sobresalía sobre las demás iglesias de Éfeso. Eran 7 iglesias, pero la iglesia de Éfeso era una iglesia que probablemente a nuestros ojos humanos no tenía error, no tenía cosa que juzgarle. Pero el Señor Jesucristo les dijo: tengo una cosa contra ustedes, que has dejado tu primer amor. Estas no son palabras de Juan el Amado. Estas no son palabras de Apolos. Estas no son palabras de Timoteo. Estas palabras no son de Aquila y Priscila. Estas palabras no son de ningún pastor que transitó por la iglesia de Éfeso. Estas palabras son palabra de Cristo para su iglesia. Esas no eran palabras de ningún pastor que transitó por la iglesia de Éfeso.
Esas eran palabras del mismo Señor Jesucristo para la iglesia. La reprensión consistía en recordarles que dejaron el primer amor. La reprensión consistía, hermanos, de Cristo para la iglesia de Éfeso, que se habían olvidado de su primer amor. Hermanos, el primer amor no es llegar temprano al culto. El primer amor no es llegar a postrarse en el altar, que yo no estoy en contra de eso. El primer amor no es lo que sentimos, ese impulso que sentimos cuando recibimos a Cristo por primera vez. El primer amor es Cristo. El primer amor es Cristo. Ellos habían dejado su primer amor. Ellos habían dejado ese amor ferviente. Y nótese que dice que no abandonaron, que no lo despreciaron o lo desecharon, sino que lo menguaron en su vida. Había cosas más importantes para la iglesia de Éfeso que no era el primer amor. Y aquí nos surge una pregunta. En realidad ellos sabían que habían dejado el primer amor. La iglesia de Éfeso sabía que había dejado su primer amor. De ninguna manera. Hermanos, Cristo le tenía una gran estima a la iglesia de Éfeso. Cristo tenía un amor fraternal a la iglesia de Éfeso. Fíjese cómo habla y se expresa hacia ellos. Reconozco lo que tú eres, iglesia. Reconozco por lo que has pasado. Yo sé tú quién eres. Yo sé qué es lo que has transitado. Le tenía un aprecio a la iglesia. Usted tiene un aprecio hacia su hermano, hacia su amigo, hacia su compañero. ¿Cuántos de aquí tenemos aprecio a una persona? Pero muchos de aquí tenemos algo en contra de esa persona. Tal vez puede ser su carácter, tal vez puede ser su manera de hablar, palabras que no son correctas, ¿verdad? El Señor Jesucristo, después de elogiarlos, era una estima preciosa para el Señor Jesucristo. Pero acuérdense, hermanos, que el Señor a quien ama lo corrige y lo azota. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? El Señor a quien ama lo corrige y lo azota. Por medio de los apóstoles, Cristo estaba hablando a la iglesia de Efesios. Acompáñenme a leer Efesios capítulo 3. Versos 17 al 19. Fíjese lo que dice Efesios 3, 17 al 19. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en el amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en el amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál
sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ellos, hermano, conocían que había un problema en la iglesia. Y el apóstol Pablo le recuerda a la iglesia que fundó que el amor excede a todo conocimiento adquirido, que el amor supera a todo razonamiento adquirido, que el amor va más allá de lo que la mente humana puede acumular. El amor va mucho más allá. Recordemos que Éfeso era una iglesia ferviente en el conocimiento de las Escrituras, poderosa en la palabra, que a los falsos no podían los podían descubrir de una manera extraordinaria. Hermanos, actualmente los maestros falsos se meten en las iglesias con doctrinas erradas, con doctrinas de demonios, con doctrinas que parecen serle una verdad genuina al creyente. Pero la iglesia de Éfeso era capaz de discernir a esa gente. El apóstol Pablo era capaz de desenmascarar a los falsos maestros. La iglesia de Éfeso era ferviente en el poder de las Escrituras. Hermanos, hoy en día existen multitudes de doctrinas de demonios, pero ¿sabe qué? Ellos mismos se exhibieron. Pero hay doctrinas más peligrosas que se están metiendo a la iglesia. Hay doctrinas más peligrosas que están metiéndose por las filas de la iglesia. En Sonora hay un autollamado apóstol, Jonathan Mesa, que enseña que Jesucristo no venció a Satanás en la cruz. Hermano, lo habla con una sigileza, con una sutileza que uno se la cree. Pero no, dice Corintios que los exhibió públicamente. Corintios no es Colosenses. Y también tiene una doctrina, hermanos, es impresionante cómo se deja usar por el diablo para predicar eso, porque mucha gente está cayendo en esas doctrinas. Él enseña que el Espíritu Santo es una mujer y saca textos fuera de contexto y les da aplicaciones que no hay que aplicarle para predicar que el Espíritu Santo es una mujer, porque en la palabra ruaj en el griego es una terminación, o es con una ¿cómo se llama? Con una aplicación femenina, pero la misma palabra ruaj aparece cuando le habla al espíritu del faraón. O sea, no se puede aplicar. La palabra de Dios dice que es espíritu. Es espíritu. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Bueno, ellos eran, hermano, capaces de discernir todas esas falsas enseñanzas. Tenían una autoridad tremenda en las Escrituras. Pero la iglesia de Éfeso tenía esa fractura en su coraza del conocimiento, que era un conocimiento y una teología fría, una ortodoxia sin ortopraxis. La ortodoxia quiere decir fiel, verdadero, genuino, y ortopraxis quiere decir practicado. Ellos tenían una ortodoxia fría, eran unas personas que no practicaban lo que predicaban. ¿Sabe por qué? Porque dice que dejaron su primer amor. Está fácil, y si queremos ahí se acaba el sermón.
Porque dice el texto que ellos eran fieles en las escrituras, pero habían abandonado su primer amor. Esa ortodoxia sin ortopraxis, una fe y un conocimiento sin amor. Una fe y un conocimiento hueco, sin amor. Eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Éfeso. Había una teología fría. Había una teología sin aplicación. Había una teología tajante. Había una teología rigurosa en la iglesia de Éfeso, por el hecho de que dejaron su primer amor. Su primer amor. Hoy podemos escuchar sermones con una excelencia, una eminencia teológica, con una homilética perfecta, con una hermenéutica bien aplicada, con una exégesis excelente, pero hemos escuchado sermones huecos, llenos del corazón humano, sin amor. Tengo una cosa contra ti, iglesia de Éfeso. Yo te amo. Eres correcta en la doctrina. Tienes una doctrina perfecta. Has perseverado a pesar de todo, iglesia. Pero has dejado tu primer amor. Has abandonado tu primer amor. Lo dejaste sentado en la banca de atrás. Ya no lo ibas a saludar. Ya no ibas a decirle a tu primer amor, ¿cómo estás? Lo dejaste abandonado. Porque preferiste llenar, iglesia de Éfeso, tu corazón de conocimiento. Hermanos, no solo por medio del apóstol Pablo habló Dios a Éfeso, sino que también usó a Juan el amado, el apóstol. Quiero que me acompañe a la primera epístola del apóstol Juan. Capítulo 4, versos 7 al 12. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en proposición por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Hermanos, es la palabra de Dios. Yo estoy leyendo la Biblia. No estoy dando mi criterio ni mi argumento. La palabra de Dios dice: si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Aquí Juan no está poniendo ningún hecho de por medio. Aquí el apóstol Juan no está poniendo problemas de por medio, no está poniendo situaciones de por medio. Aquí el apóstol Juan está diciendo: si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Iglesia de Éfeso, estás pasando por problemas de falta de amor.
Estás enfocado en otras cosas, iglesia de Éfeso. Has perdido el rumbo de tu teología. Has perdido el rumbo de tu doctrina. Has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Triste, hermanos, el mensaje de la iglesia a Éfeso. Amados, entre las filas ministeriales de la iglesia de Éfeso, Juan el apóstol fue pastor de la iglesia. Hay algunas corrientes teológicas que enseñan que como Juan el amado no pudo ser muerto, no lo pudieron matar en la isla de Patmos, dice la historia, los historiadores, que lo echaron a una cazuela, a un crisol de aceite hirviendo y lo echaron. ¿Se ha visto cómo se hacen los chicharrones, cómo se inflan? A Juan no le pasó nada, hermanos. Hermanos, a Juan no lo podían ni retener con los grilletes ni con el cepo. Tanto que lo echaron al aceite hirviendo y no le pasó nada. Porque Dios estaba en la vida de Juan. Porque Dios estaba en la vida del apóstol amado. Ni la tribulación, ni la persecución, ni la muerte pudieron con la vida del apóstol del amor. Él sabía que era el verdadero amor. De hecho, así apodan a Juan el amado. A Juan, pues sí, ya lo dije, a Juan, él es un amado, porque estaba recostado siempre en el regazo del maestro. Él tenía misericordia por la iglesia de Éfeso. Hermanos, la historia enseña que como Juan no pudo morir en la isla de Patmos, lo liberaron y fue devuelto a Éfeso, donde escribió el evangelio. Muchas de las veces cuando estudiamos la palabra de Dios, nos dicen que Apocalipsis fue el último libro en haberse escrito, pero de hecho el evangelio de Juan fue el último de escribirse. Y cuando Juan el amado, hermanos, fue soltado, él siguió con su obra ministerial en la iglesia de Éfeso. Hermanos, Juan escribió sus epístolas desde la iglesia de Éfeso. Juan sabía de qué pie estaba cojeando la iglesia de Éfeso. Los primeros lectores de las epístolas de Juan fueron los cristianos de Éfeso. Éfeso sabía que le faltaba amor. Éfeso sabía que había abandonado su primer amor con la primera llamada de atención de Pablo, con la segunda llamada de atención de Juan. Éfeso sabía que había dejado su primer amor. Éfeso no se estaba haciendo de la vista gorda. El apóstol Juan, pastoreando, sabía que el corazón de la iglesia de Éfeso, su amor estaba frío y lo había dejado. Se encerraron en los institutos bíblicos, se encerraron en las academias teológicas para aprender a cómo arremeter contra los falsos maestros, pero dejaron de lado el amor. Cuando yo estaba estudiando el instituto bíblico, hermanos, no me gusta hablar de esto, no me gusta hablar, pero mis calificaciones son de 80 a 100, no tengo malas calificaciones y puede pedirle a los directores mis boletas. Pero había algo que faltaba en el instituto bíblico, que los servicios o nuestros pequeños devocionales estaban fríos. Y yo le decía a la secretaria, estamos fríos,
necesitamos algo. Estar 6 horas sentado aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Y eran destellos de la presencia de Dios cuando nos visitaban el instituto bíblico, cuando debería de ser todos los sábados a las 12 de la mañana, pero nosotros estábamos hambrientos de conocer la palabra de Dios y dejábamos de lado lo que Dios quería hacer con los estudiantes del instituto bíblico. Perdimos el rumbo porque había teología, porque había exégesis, porque había hermenéutica, porque había homilética, porque había cristología, porque había evangelio de Juan, cuando los devocionales estaban huecos de la presencia de Dios. Cuando los corazones de algunos maestros estaban fríos, cuando nuestros corazones de algunos alumnos estaban fríos, congelados, necesitábamos el chispazo del Espíritu Santo. Hermanos, la escuela dominical es algo muy importante para la vida del creyente, pero tiene que haber mover del Espíritu Santo en la escuela dominical. Tiene que haber mover del Espíritu Santo en el evangelismo. Tiene que haber mover del Espíritu Santo en las capacitaciones. Tiene que haber amor al momento de que estamos discipulando a un nuevo creyente. Tiene que haber amor cuando estamos exhortando al creyente. Timoteo, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y Timoteo, cuando recibe esas cartas, estaba pastoreando Éfeso. Cuando Pablo escribe a Timoteo, Pablo estaba siendo pastor en la vida en la iglesia de Éfeso. Y había un problema muy grande en la iglesia de Éfeso, que menospreciaban el ministerio de Timoteo por ser joven. Los ancianos de la iglesia le dice a Timoteo: Timoteo, nadie ponga en poco tu juventud, nadie te menosprecie. Tú has recibido este llamado por la imposición de mis manos. Había una iglesia fría en Éfeso. Había una iglesia fría en Éfeso. Hermanos, tengo que serles sincero, yo no podía pasar a este lugar. No podía pasar. Yo no tenía el derecho de pasar aquí. Yo no. Yo decía: Señor, no puedo pasar, no estoy preparado. Y el Señor me dijo: ve con una persona y dile que ore por ti. Hermanos, cuando el amor de Cristo se manifiesta en la iglesia, las cosas tornan a ser diferentes. Tú ves a tu hermano con el amor que Cristo te ve a ti. Tú ves con la pasión con la que Cristo te ve a ti. Tú amas con el amor que Cristo te ama a ti. No importa cuál sea tu dificultad. No importa cuánto conocimiento bíblico tengas, Éfeso. Tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. Éfeso, eres teológicamente correcto, eres doctrinalmente perfecto, intachable, pero ya no ves a los nuevos creyentes como los veías antes. Ya no consuelas al hermano que está triste como lo hacías antes. Has dejado tu primer amor, Éfeso. Hermanos, ¿cuál es la premisa de tu corazón? ¿Cuál es la premisa que hay en tu vida? Oh, Espíritu Santo.
Y Ramakia Ramashaya Ramakia Rama. Éfeso, has dejado tu primer amor. Y en esta tarde quiero citar al pastor John MacArthur en su comentario bíblico, en su Biblia de estudio. Has dejado tu primer amor. Ser cristiano consiste en el amar al Señor Jesucristo. Ser cristiano consiste en amar al Señor Jesucristo. El que le da agua o que le da un vaso de beber a alguno de estos, yo se lo voy a pagar. Pablo, Saulo de Tarso, ¿por qué me persigues? ¿Por qué estás persiguiéndome? Pablo estaba siguiendo a los cristianos. Pablo estaba siguiendo a los cristianos que iban escapando de la muerte de Pablo. Amar a Cristo o ser cristiano consiste en amar al Señor Jesucristo. Y le acompáñeme a abrir nuestra Biblia en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 16, verso 22. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. El que no ama al Señor Jesucristo, el que no ama a uno de sus hermanos, el que no ama la situación por la que estamos pasando o estemos pasando, es no amar a Cristo. Dice, pero la pasión y el fervor de los efesios se hacía Cristo. La pasión y el favor de los efesios hacia Cristo había sido reemplazada por su ortodoxia fría y mecánica. Ellos se habían sido mecanizados. Ellos habían formado estándares. Ellos habían formado cierto tipo de reglamentos, porque si no encajabas con ellos, no eras de la iglesia de Éfeso. Se volvió mecánica. Su pureza doctrinal y moral, su celo inquebrantable por la verdad y su servicio disciplinado no eran sustituto para el amor a Cristo que habían descuidado, dice el pastor John MacArthur. Su pureza doctrinal y moral, su celo inquebrantable por la verdad y su servicio disciplinado no eran el sustituto para el amor a Cristo que habían descuidado. Hoy las iglesias están frías. Hermanos, cuando yo estaba chiquito, cuando yo estaba de unos 6 años, 5 años, todavía no tocaba la batería y llegamos a San Pancho. Me acuerdo que había una entrada para el baño, estaba la tarima y me acuerdo que había una entrada para el baño, y cada viernes de la oración Josafat Galván estaba arrodillado llorando en la presencia del Señor. Y yo le digo, Señor, ¿por qué ha pasado esto en mi vida? Porque hemos procurado las cosas o el conocimiento antes que el amor de Cristo. El conocimiento no es malo, hermanos. El conocimiento es malo cuando va antes que el amor. Exhorte con amor, predique con amor
y era con amor. A Pablo le tenían un apodo que le decían el hombre de hierro y terciopelo, porque hería como una espada sus palabras, pero cuando salía la espada acariciaba como el terciopelo. Pablo era un apóstol lleno de amor. Lloro por ustedes, gimo por ustedes, iglesias. Pablo le tenía un gran estima a la iglesia de Corintios y lloraba por la iglesia de Corintios porque amaba a la iglesia de Corintios. Cristo amaba a la iglesia de Éfeso. Tuvo que reprender a la iglesia de Éfeso. La falta de amor por Cristo no se puede llenar con la ortodoxia o con cuánta teología tengas, o si te sabes al derecho y al revés el reglamento de la iglesia o la constitución de la iglesia. El amor a Cristo debe estar antes de todo en nuestras vidas. Hermanos, yo no estoy en contra de que el concilio, cualquier concilio, tenga un reglamento interno de la iglesia o una constitución eclesiástica. No, eso es bíblico, pero no lo pongas antes que el amor de Dios, porque el amor de Dios va a restaurar lo que tú no puedes hacer. Yo tiendo a fallar, yo tiendo a herir con mis palabras, yo tiendo a ofender, yo tiendo a ser un hombre a veces no de doble ánimo, pero mi carácter a veces explota y digo, ay Jesús. Pero el Espíritu Santo es un espíritu de amor, es un espíritu de dominio propio. El Espíritu Santo, si habita en ti, vas a ser una persona que ama a la obra de Cristo. Hermanos, en la reprensión de Jesús a la iglesia también les da cómo solucionar este problema. Y en Apocalipsis capítulo 2 verso 5, en la parte A del texto dice: recuerda por tanto de dónde has caído. Cuando el Señor Jesucristo les dice: ustedes son una iglesia tremendamente teológica y doctrinal, que no puede soportar a los falsos maestros que se meten en las iglesias con doctrinas extrañas. No solamente, hermanos, los reprende, sino les dice: mira, voltea a ver de dónde has caído. Analiza qué es lo que pasó en tu vida, iglesia de Éfeso. Analiza dónde metiste la pata. Analiza dónde fue donde cambiaste el rumbo. ¿Por qué dejaste de amar? Recuerda por tanto de dónde has caído. Iglesia Éfeso, haz un análisis de dónde has caído. Haz un análisis en dónde fue donde fallaste. ¿Por qué cambiaste todo esto por el amor? Cuando el amor cubre multitud de pecados, cuando el amor sana, cuando el amor transforma, cuando el amor cambia. Hermanos, Cristo fue a la cruz por amor a mí, por amor a ti. ¿Cuándo cambiaste eso, iglesia de Éfeso? Cuando perdiste de rumbo, que tú perdiste el primer amor. Éfeso era una iglesia que amaba. Éfeso era una iglesia que demostraba su amor. Éfeso era una iglesia que se compadecía de sus hermanos. Pero el Señor Jesús les dice: has dejado tu primer amor. No le dice: nunca tuviste amor. No le dice: el amor nunca estuvo en ti, iglesia de Éfeso. Le dice: has dejado tu primer amor. Reflexiona cuál fue tu problema. Reflexiona cuál fue tu error. Se tiene que hacer un análisis del problema en el cual se encuentra la iglesia de Éfeso. Recuerda por tanto de dónde has caído, iglesia.
Los cristianos de Éfeso tenían que autoanalizar y llegar a una conclusión, meditarlo, platicarlo como iglesia, platicarlo como hermanos en Cristo y solucionar este problema. No solamente, hermanos, era arrepentirse, sino que el texto dice: y arrepiéntete y haz las primeras obras. Arrepentirse y hacer las primeras obras. Hermanos, el arrepentirse de las cosas es un hecho a medias. El arrepentirse de las cosas es una verdad a la mitad. El arrepentimiento de las cosas es algo que no está completo. El Señor Jesucristo no solamente le dice arrepiéntete, sino que también le dice arrepiéntete y haz las primeras obras. El arrepentimiento tiene que estar en la vida del creyente. El arrepentimiento tiene que vivir en la vida del creyente. El arrepentimiento que tiene que estar constantemente en la vida del creyente. Pero no solamente es un arrepentimiento. El Señor Jesucristo le decía: sus palabras, su lengua está cerca de mí, pero su corazón está lejos. Su corazón está perdido. Arrepiéntete, iglesia de Éfeso. No solamente le dice medita en las cosas anteriores de donde caíste, le dice arrepiéntete. Reconocemos nuestro error, pero el arrepentirse es algo que queda a la mitad. El Señor Jesucristo le dice: haz las primeras obras. El arrepentimiento no solo es una cuestión de palabras. El arrepentimiento es una cuestión de acción. El arrepentimiento es una cuestión de hacer. No importa si a ti te hicieron, no importa si a ti te dijeron, no importa cuán mal te trataron en esta vida, en esta congregación, tus hermanos, quien haya sido. Tu corazón tiene que estar dispuesto al arrepentimiento y hacer las primeras obras. Hay un dicho que dice: yo perdono pero no olvido. Yo perdono pero no olvido. Eso no es un pensamiento de un cristiano. Eso es un pensamiento de una persona que no ha tenido una conversión genuina, que no ha tenido un encuentro del Señor Jesucristo. Porque nuestro Señor Jesucristo dijo que Él iba a echar nuestros pecados al fondo de la mar, en donde los sumergibles explotan, en donde nadie ha podido llegar jamás. Ahí están nuestros pecados, para no acordarse más de ellos. ¿Y por qué nosotros decimos yo perdono pero no olvido? Cuando el amor de Cristo nos dice arrepiéntete y haz las primeras obras. Haz las primeras obras. Éfeso, levántate en el nombre de Jesús. Éfeso, levántate, reconoce, métete en el poder del Espíritu Santo, métete en ayuno y oración. Señor, yo quiero que envíes fuego. Señor, yo quiero que envíes fuego, Señor, a Nínive. No voy a enviar fuego, voy a esperar a que se arrepientan. Señor, envía tu juicio, yo quiero ver cómo se hacen chicharrones todos. No, Jonás, tú no has hecho mi voluntad. Yo voy a mostrarte mi poder en medio de este pueblo llamado Nínive. ¿Sabe qué hacían los ninivitas, hermanos? ¿Sabe qué hacían? Los desollaban vivos a sus presas. Bueno, los desollaban vivos, les quitaban la piel vivos. Él tenía miedo de ir a predicarle a un grupo de gentes gentiles. No,
Jonás, no voy a enviar fuego. Diles que se pongan en ayuno y se vistan de cenizas. Y hasta el burro, el niño, va a ayunar. Y yo voy a tener misericordia de ellos. Hermanos, yo no dudo que el juicio de Dios llegue en una persona que vive sumergida en el pecado. Yo no dudo que el juicio de Dios llegue a una alma de una persona que no vive arrepentida. Nínive se arrepintió, pero también hizo las primeras obras. Iglesia de Éfeso, arrepiéntete y haz las primeras obras. Y haz las primeras obras. El Señor Jesucristo, hermanos, no los dejó como cuando un soldado suelta a un prisionero corriendo. Vete corriendo. Y hay algunos que les tiraban balazos a los prisioneros. No. El Señor Jesucristo les dijo: ustedes arrepiéntanse y hagan las primeras obras, porque yo voy a derramar mi poder y mi presencia en la iglesia de Éfeso. De aquí sigue otro tema, pero eso, si Dios nos da permiso, vamos a verlo el domingo. Hermanos, tenemos que arrepentirnos y hacer las primeras obras. Analice, hermano, cuál fue uno de sus motivos en su vida. Muchas veces, hermanos, nosotros guardamos nuestro corazón porque nos dijeron o nos hicieron. Muchas veces tratamos de que nuestro corazón se vuelva invulnerable y lo encerramos en una esfera de vidrio para que nadie lo penetre, sin saber que nuestro corazón se está enfriando. Y al momento de decir: yo ya no odio a esa persona, pero hay un resentimiento en lo más profundo de tu corazón. Déjame decirte que el Señor es fiel y justo para perdonarnos. No hagas eso, iglesia de Éfeso. Levántate, iglesia, levántate. Tú puedes hacer las primeras obras. Regresa al primer amor. Regresa al primer amor. Ámame como yo te he amado. Ámame como yo te he amado. Yo quiero ser el primero en tu vida. Yo quiero ser lo primero en tu corazón. Que cuando te levantes en la mañana, quien busque sea a mí. Que cuando te duermas por la noche, a la persona que busque sea a mí. Yo quiero que vuelvas al primer amor. Iglesia, Dios es amor. Es necesario volver al primer amor. Es necesario volver al primer amor, iglesia. Es necesario amar a nuestros hermanos fraternalmente. Es necesario sentir el dolor de nuestros hermanos. Es necesario dolernos cuando un hermano se duele. Es necesario levantar a un hermano que está caído. Es necesario regresar al primer amor. Hermanos, con esto quiero concluir. La iglesia de Éfeso tenía muy claro la condición en la que se encontraba. Hubo varias reprensiones desde Pablo hasta el apóstol Juan. Y una manera directa de parte de Cristo de lo que tenía contra la iglesia era que habían dejado su primer amor. El apóstol Pablo les dice: el amor supera todo. El amor supera todo. El apóstol Juan les dice: hermanos, que si el amor de Dios habita en nosotros, Él va a hacer crecer más el amor en nuestros corazones. El Señor Jesucristo, por última instancia, les dije, han dejado su primer amor. Una condición y una reprensión que les había hecho desde unos años atrás.
pero ellos no tuvieron discernimiento. Ellos no entendieron lo que Dios quería para la iglesia de Éfeso. Ellos no entendieron esas amonestaciones y no se sentaron a analizar en lo que cayeron y en levantarse y en hacer las primeras obras. Hermanos, ellos ya habían sido reprendidos, ellos ya habían sido exhortados. Y el Señor Jesucristo tuvo que hablarles. Si usted tiene una Biblia con las palabras de Jesús, esas palabras vienen en rojito. El Señor Jesús le habló a la iglesia de Éfeso y les habló y les dijo: tienen que dejar de hacer esto y regresar a su primer amor. Hermanos, póngase de pie en esta tarde.